Bueno, vamos a seguir aquí con sus preguntas. Y hay aquí una pregunta de David Ludévano, que dice que por favor divaguemos, así como al azar, sobre los juegos de azar. Bueno, pues, aunque parezca un tema frívolo, porque inmediatamente en nuestra cultura cristiana, industrial, del ahorro, del trabajo, de la perseverancia en la disciplina, pues si hay algo que suena a escándalo, a azufre, es los juegos de azar, ¿no? Los juegos de azar, los casinos, las loterías, etcétera. Pero es curioso que los juegos de azar, justamente como el gran Jacopo Casanova, que fue uno de los constructores de los que armó e ideó la lotería en Francia, la Lotería Nacional, y muchas de las loterías nacionales, incluso la nuestra, provienen justamente de ese modelo original de Francia en la época de Luis XV. Es curioso porque en la época de Luis XV es justamente cuando empieza la revolución industrial, o sea, cuando la gente está abocada al trabajo, a la disciplina y todo cada vez más, es cuando los juegos de azar empiezan a extenderse y aunque siempre han existido, por supuesto, desde la más remota antigüedad, pero empiezan a ser como esa necesidad del materialismo, de hacerse rico, pues ahora en un golpe de suerte no trabajar y ser rico de repente. Yo Pero no primero contradice lo que acababas de decir, Germán. mandé. Perdón. Decías que los juegos de azar estaban mal vistos en la sociedad industrial, pero también dices que empiezan a funcionar bajo la sociedad industrial. Exactamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como una especie de paradoja de la sociedad industrial que un poco podríamos decir es un poco como la pornografía o los burdeles en Londres victoriano. Nunca hubo más burdeles ni más pornografía que en la época victoriana, que era justamente cuando más escandalizaban los puritanos, esta doble moral. Pero bueno, yo primero quería subrayar algo que no veo frecuentemente en estas disquisiciones y reflexiones sobre los juegos de azar, y es que la palabra azar, ¿no? La palabra azar, que por supuesto es una palabra de origen árabe y que tiene que ver con una flor, la flor de azar, y que tiene que ver con el blanco y con una asociación también analógica al hueso, pero que creemos que la palabra azar se conecta con que los antiguos dados, que por cierto los antropólogos dicen que hay dados con la misma posición de los hoyitos, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoyitos, desde el Paleolítico superior, ¿no? En huesos de El animales. chiste es que las dos caras sumen 7, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Las Entonces, dos caras opuestas, ¿no? es impresionante eso, Pablo. Es impresionante que desde el Paleolítico superior hay juegos de dados en el Museo del Hombre, en el Museo del Hombre en París, en el Quai de Branly, del Paleolítico superior. Pero bueno, la cuestión está que los árabes pusieron en el lado del dado que tiene el 1, o sea, que tiene el hoyito, ponían una flor. Y entonces la flor de azar, es la que hizo que a los dados los árabes le llamaran azar, ¿no? Azar. Los griegos le llamaron alea, que es de donde viene aleatorio, ¿no? Pero, en fin, la cuestión está que normalmente pensamos que los juegos de azar son los juegos de la suerte, son los juegos de la suerte. Y como ya dijo por ahí un filósofo francés, hay una confusión ahí, porque realmente las palabras destino, suerte, ¿no? Destino, suerte, que tienen que ver con divinidades antiguas, asociaciones religiosas a divinidades antiguas que ordenaban causalmente el destino, ¿no? La suerte, el destino, son causales. En cambio, hay otro grupo de palabras y de términos que se refieren a lo no causado, ¿no? Que es A lo casual, a lo casual. a lo casual, a lo aleatorio,
a la chiripa, como decimos los mexicanos, al chilazo, churro. como decimos los mexicanos, más mexicanos. Exacto, al churro. O sea, un churro, dices, eso fue un churro, quiere decir que fue algo azaroso. O sea, la palabra azar se refiere a lo que no tuvo causa, ningún tipo de causa. En cambio, la palabra destino, la palabra suerte, sí alude a que hay una causa. La gente que se pone un saco para ir a jugar póker es porque siente que el saco tiene algo que ver, tiene alguna causa misteriosa, mágica, profunda en que gane, o entrar a jugar a un casino con el pie derecho implica que eso de alguna manera el jugador cree que tiene algún tipo de conexión. Entonces yo nada más lo que quería subrayar es que los juegos de azar, curiosamente, no son de azar, porque la mayor parte de la gente que juega en los casinos, en las loterías, etcétera, o que recibe cartas en el póker, piensa que hay una causalidad mágica, no que hay un azar. La ciencia occidental es la que cree que el universo está ordenado azarosamente, o sea, sin causa, como en la evolución. ¿Crees que es la mayoría de la gente? ¿Hay como encuestas de eso? ¿O cómo sabemos que es la mayoría de la gente la que cree que hay esas causas y no simplemente... Bueno, en todos los estudios sobre los juegos, la gente que va a los casinos y que va a las loterías, toda esa gente cree en la suerte. Si ustedes van a Las Vegas, por ejemplo, se han hecho encuestas en Las Vegas o en los casinos, la gente que va a apostar, todos creen que hay algún tipo de causalidad mágica, divina, que puede ordenarlos, que les tiene que tocar por algún tipo de razón, ¿no? Y eso tiene que ver con el pensamiento mágico, evidentemente, que todos tenemos una parte de la mente que nos base de las representaciones, que lo heredamos desde los niños, que tiene que ver con el pensamiento mágico, ¿no? Sí, la otra vez que hablamos de matemáticas y eso, hablamos también de las probabilidades. John Allen Paulus, en la colección Metatemas de Tusquets, tiene unas cuestiones sobre los casinos y dice, los casinos nunca pierden. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, digamos, de sacar estadísticas y relaciones y la cuestión del dado y cómo cae, puede hacerse un cálculo y se ve que el casino nunca pierde. La famosa cosa de la casa nunca pierde, es así. Sí. Y además hay una cuestión ahí con el azar. Sin el azar, nosotros no podríamos vivir. El azar es también un elemento que nos desmecaniza y nos saca de determinaciones fijas. ¿Sí? Perdón que me acerque tanto a la pantalla, lo que es que me apasiono. Porque, por ejemplo, si uno va a hacer su primer programa de Zoom de la dichosa palabra y no se pone sus calzones de la suerte, pues entonces a lo mejor el programa no va a salir bien, ¿sí? Nos lo tienes que enseñar un día. No te vamos a pedir que te levantes, no te vamos a pedir que te levantes. No, vamos a dejarlo ahí. Pero no, sí, hay que pedirle. Incluso los más científicos, ¿sí? Tenemos nuestros amuletitos. ¿sí? Exacto. Y los amuletitos pendulan por todo nuestro interior imaginario, haciendo que en realidad no veamos al azar como una sola cosa, ¿sí? Como la onda maniquea y toda esta cuestión, sino como algo combinado, es decir, somos una combinatoria, ¿sí? De esto. Digo, la famosa cosa de los genes y etcétera, ya no voy a entrar en explicaciones de orden de ese tipo, ¿no? Pero es decir, el azar, sin el azar, nosotros no sentiríamos la vida. Seríamos un puro mecanismo. Sí. No tendríamos la dichosa palabra que fue un producto de la suerte también, ¿no? Sí. Pongamos un ejemplo muy preciso. Ahora, eso no significa que todos nuestros actos se basen en pensamiento mágico, ni mucho menos. Como dices, Eduardo, pues no solo los casinos, las compañías de seguros hacen también lo mismo, cálculos actuariales de probabilidad para no perder, y nunca pierden. A mí solamente me gustaría recordar una frase que no es mía, pero que se ha dicho muchas veces, que es que la lotería y los casinos son el impuesto para la gente que no sabe matemáticas.
Claro, o que realmente cree en la suerte, porque la suerte contradice el cálculo de probabilidad. Ya hecho. No sé. Sí, pero ahí hay un problema, y es que yo que, por ejemplo, no sé matemáticas, de pronto voy a Boca del Río y el carnal me va a vender un billetito de lotería y digo, bueno, ¿y qué tal si sí? Es decir, uno no se puede deslindar de esas Claro. faltas de Asociaciones mágicas. el cálculo de probabilidad. Pensamiento mágico. De hecho, en la religión es la primitiva. dichosa palabra que creo que ya tenemos que dar. Perdón, sí, hay que dar palabras. Perdón. Es que no lo oí. Esta es una cuestión azarosa. La dichosa palabra habla de una cuestión azarosa. Lecho nupcial. Masa de materia gris situada en el centro del encéfalo. Contribuye al procesamiento de la información con excepción del olfato. Es una palabra esdrújula. ¿Tenemos, Laura?